es que aquí tú puedas incorporar esos términos como transeúntes, como flujos, como transitorio, como tiempo corto, como comunidad, si vas a hablar de la iglesia. Eso es lo que yo estoy observando. De manera que tú, aunque tu descripción es válida, sin embargo, no utilizas los términos que estuvimos trabajando la semana pasada. La idea es que tú aquí puedas incorporar esos términos y al incorporarlos hagas evidencia de que has estado, pues de que realmente has trabajado el texto y lo has comprendido. Entonces, y lo has asimilado. De manera que aquí yo te aconsejaría que revisaras y revisaras esos términos y cómo puedes incorporarlos a esta misma descripción. Esos términos que estuvimos usando, transitorio, relaciones frías, bueno, había muchos términos que puedes usar y comunidad, por ejemplo, al hablar de la iglesia. Eh, entonces, el control social, bueno, hablamos de muchos términos que puedes utilizar y que deberías revisar e incorporarlos a la lectura, porque si no, pues el texto no va a quedar, no va a ser mucha evidencia o prácticamente ninguna evidencia de que has estado trabajando la lectura. Esto no hace falta ponerlo tan grande porque no es un título, es simplemente para decir que eso es el parque principal de Bello. Entonces no necesitamos ponerlo tan grande. Para todos hay que dejar 1 centímetro y eso yo creo que ya debería estar para todos asimilado para que quede. Por lo demás, tu diagramación pues está bien. Las imágenes sí sirven, están un poco lejanas, quizá deberíamos haber podido acercar más a las personas y ver, pero bueno, aquí, por ejemplo, tienen muchas personas, muchos elementos, por ejemplo, esta persona que está territorializando ese banco, que se sienta ahí a leer un rato, la relación que tiene que ver con la prosemia también, cómo ocupa el banco. Entonces, todos esos términos son los que se deben ver aquí, transeúntes, cúmulos de gente, en esa imagen de aquí abajo. Esta está más relacionada con la comunidad. También pueden aparecer coágulos de gente o masas efervescentes cuando las personas entran o salen, más bien salen porque salen todos más bien a la vez de la iglesia. Entonces, yo creo que aunque los dibujos son válidos, el texto no se aproxima tanto a lo que hemos estado trabajando y creo que habría que revisar esa parte. Sí, no sé si tienes alguna duda. Sí, lee el texto, coge el listado ese que utilizamos, que está puesto ahí además. Yo lo subí y revísatelo y le das una vuelta. ¿Vale? Bueno, gracias. Bueno, vamos con el siguiente, Ana. Vamos a ponerlo aquí. Tenemos a Guadalupe. Hola, Guadalupe. Sí tienes micrófono, ¿verdad? Sí, sí, señora. Pero si tienes el trabajo. Ah, Sí, aquí yo está creo. en la página Aquí, 7. ya lo he visto. Ya lo he visto, ya lo he visto. Vale, háblanos entonces de lo que has hecho, de los términos que has utilizado, bueno, todo eso. Yo escogí Parque Berrío porque concurre mucha gente, entonces según lo que había entendido había que seleccionar como más que todas las personas y a las situaciones que hacían en el ámbito urbano. Entonces escogí varias perspectivas, entre ellas pues resalté personas haciendo actividades. Me gustó porque también está el metro y eso hace que tenga más personas en ese parque. Ujú. Entonces
Entonces, cogí varias perspectivas y las seleccioné en la planta y abajo tiene pues como una pequeña descripción de qué persona seleccioné. Un habitante de calle como también habitando y a la misma vez no habitando esa parte urbana, que las personas que están vendiendo en el momento, las que están sentadas en las escalinatas del metro, que también están usando personas el celular porque ahí también hay una red wifi, las que están pasando a la calle, y eso lo quise pues como subrayar ahí en esas imágenes. De acuerdo, mira, como en el ejercicio anterior que no lo encontrábamos, pues aquí se habla de masas efervescentes, de prosemia, de vínculos débiles, de afinidad, de territorialidad, de antropología urbana. Bueno, todos esos términos son los que nos van a ayudar a entender todo esto que está pasando. En general, pues el trabajo está bien, todas las imágenes tienen que ver con lo que estamos, con lo que estoy leyendo en el texto. Y eso es importante, que lo que uno diga en el texto realmente sea lo que se está contando también en las imágenes. En el ejercicio anterior, perdona Guadalupe, un aviso para Ana, Ana Sofía, es que faltaba la planta en el trabajo de, yo no me he dado cuenta, no me he acordado ahora al ver el trabajo de Guadalupe, faltaba la planta y hay que incorporarla. En la planta, cuando uno representa una planta urbana, para que se entienda mejor, una estrategia buena es, por ejemplo, poner en otro color lo que es construido. Cuando nosotros ponemos en otro color lo que es construido, estoy aquí, lo que vamos a evidenciar, no lo quiero poner más oscuro eh, para que no se estropeen pues, los lotes, ese dibujo sobre los lotes, ahí no me deja. Lo que vamos a hacer al poner más oscuro lo construido es que nosotros vamos a ver mucho más fácilmente, más claramente lo que está vacío. Entonces es como hacer ese plano de llenos y vacíos en el que yo voy a evidenciar lo que está vacío para que quede más claro y resalte sobre todo lo demás. Entonces, en los planos estos urbanos siempre es aconsejable no dejar en blanco todo, sino, por ejemplo, lo construido, darle algún tono para diferenciarlo. Luego, por otro lado, aunque hemos puesto manchas porque eso era pues muy pequeño, pero la idea es que en estos planos, si aquí hay unas personas vendiendo, lo que salgan sean como unos puntitos que muestren todos esos vendedores. Si lo quieres hacer con el mismo color para que se distinga ahí bien, la idea es poner, a ver, en estas de las escaleras del metro, por ejemplo, los puntitos de las personas para que se vean como una especie de flujos en el metro. Y aquí lo mismo, aquí sí hay gente que está cruzando la calle, porque la calle siempre está muy transitada y con gente a los dos lados, pues la idea es poner como esas masas de gente también. Por lo demás, yo no tengo nada más que decir. El trabajo me parece... Ah, bueno, ya unas cuestiones de escala de esto. Por ejemplo, a mí me parece que aquí con la letra más pequeña sería suficiente. No necesito poner el título tan grande porque, a ver, con 9, 10, 8. Porque no, porque es solo un título, entonces el título no tiene que ser como que ocupe, sino que tiene que ocupar pues una pequeña, y esta no nos hace falta que es la 1, que es la 2 o que es la 3, eso por ejemplo me está sobrando esto, realmente con poner aquí, ya que lo he hecho también, a ver, ponerle, luego lo colocas tú ahí, mejor aquí, bueno, aquí estaría bien, y como ordenarlas de manera que todas puedan tener pues como el título en la misma posición, aquí también. Y ponerle la letra un poquito más pequeña, porque la letra no tiene, mientras que se lean, no tiene por qué estar ocupando pues todo ese espacio, esto no nos hace falta, ya se ve que hay 3 perspectivas, y acá también pasa lo mismo, no necesito ponerlo en negro porque la planta, pues ya estoy viendo que es la planta y el otro también
de manera que lo puedo limpiar un poco. Y esto no es solo para acá, sino para que lo aprendamos para para taller sobre todo. Ahí. Y podemos ponerlo acá, que nos ocupe tanto espacio pues el texto. Ya vemos ahí. Otra pregunta. Con respecto a lo de la planta, tú dices que lo construido con gris. Por ejemplo, en este caso, gris, está el metro sí, también. sí, el metro, esa cosa del metro, esto que sería aquí, esto, es esto, ¿verdad? Sí, señora. También lo puedes poner con gris, sí. Y entonces vería más claramente. Bueno, yo he elegido ese gris porque no tengo pues una paleta muy grande de colores acá y tengo unos poquitos colores y no quería ponerlo en negro para no quitarte los lotes. Podría haber sido también en negro o en cualquier otro color. Cualquier color que me haga un contraste. Aquí este gris, por ejemplo, está demasiado claro, pero no tengo otro. Que me haga contraste y me resalte el espacio, el blanco, para que me resalte el blanco del fondo y se vea más claramente qué es lo construido de lo que está libre, o sea, las calles y la plaza frente a lo que está construido. Entonces ahí voy a tener, de entrada voy a leer el espacio vacío mucho más claramente cuando yo lo voy a representar de esta manera. Listo. Pero puede ser, no sé, azul, morado, rojo, cualquier color que te entone con el trabajo que estás haciendo y que haga el contraste con lo que está vacío, para que haga un contraste con el resto del dibujo para que lo construido y lo vacío formen dos capas que podamos diferenciar muy bien. Pero eso es una regla general, pues, para todos. Sí. Listo. Bueno, muchas gracias por el trabajo. Vale, a ti, gracias. Sí, ¿alguien estaba por ahí diciendo algo? Ana. Hola. No, es que yo no encontré, no supe cómo dibujar esa planta del parque. Yo buscaba como alguna referencia pues para si me aparecía por ejemplo en internet y nada. Es como la saqué yo, tú te metes a Maps. Sí, eso es lo que te iba a decir. Le iba a decir yo que fuéramos a Maps. Mira, vamos a Maps, Parque de Bello. Parque de Bello. Aquí está. Vamos al Parque de Bello. Y no puedes calcarlo porque no tienes pues toda pero alguna parte nos va a salir seguro, ¿no? Por lo menos la geometría te va a salir y después ya puedes poner tú a mano el resto de los elementos que creas. Mira, a ver, aquí está el parque principal de Bello, que era el que estabas tú trabajando. Yo lo puedo calcar de acá. Mira que ahí se ve claramente las masas de los árboles, se ven todos los lotes. Bueno, si quieres, pues lo calcas sin eso o con esto de acá. Y si tienes el QG, como dice la compañera, yo no sé si la alcaldía de Bello tiene el sistema de información geográfica, no lo sé, la verdad lo desconozco para Bello, sé que para Medellín sí está, pero con esta te vale, es suficiente para este ejercicio que estamos haciendo, con esta planta es suficiente. Tienes aquí hasta la división de los lotes, si quieres hacerla o si quieres poner las manzanas más llenas, completas, también lo puedes hacer. Se ve claramente cuál es el atrio de la iglesia, puedes poner las masas de árboles o puedes poner simplemente los troncos y en línea discontinua las masas de árboles. Con eso sería más que suficiente. ¿Sí lo estás viendo, Ana? Sí, profe. Gracias. Luego, por ejemplo, lo que decía la compañera, no me acuerdo cómo entra, data aquí, Geomedellín. Si estamos trabajando en Medellín, podemos ir a esa aplicación de la alcaldía de Medellín, de Geomedellín, a ver si me lleva, que tiene todos los planos de la ciudad. Y ahí nos los deja ver bien como una imagen raster o bien como los lotes o bien las manzanas.
y mapa de Medellín, aquí está. Medellín, mapas de Medellín y nos va a aparecer. Por ejemplo, si nos vamos a ir al Parque de Río, que muchos han ido al Parque de Río. Miren cómo se ve la imagen de buena. Esa es la imagen satelital. Vamos a... Aquí está. Aquí tenemos el Parque de Río, que es como la imagen que nos acaba de enseñar Guadalupe con la estación del metro. Miren, aquí tenemos el Parque de Río, las cuadras, y si nosotros lo que queremos es la imagen satelital, pero si nosotros lo que queremos ver aquí en las pestañitas que tiene aquí arriba, nos muestra esto, por ejemplo, con los lotes, lo construido, lo vacío, y cada uno de los lotes que hay al interior nos muestra solo con estas masas sin las estaciones de metro, solo con ese trazado y no nos distingue entre espacios verdes o no, simplemente las cuadras y las vías, solo nos distingue el sistema vial y los lotes, y en este, dependiendo, creo que viene más información. En este vienen hasta los patios interiores de las manzanas, que también sirve para calcar bastante bien. De aquí lo podemos tener y tenemos casi toda la ciudad, ya dependiendo de las zonas está más o menos completo, pero creo que esto no llega hasta Bello, sino que es solo en Medellín. Voy a comprobarlo porque, a ver, el 12 de octubre, sí, miren, no llega nada más que no, sí, miren, aquí está Bello, perdón. A ver, el Parque de Bello. Tiene que estar por aquí. El Parque dentro de Bello. El Parque de Bello se tiene que ver por acá en alguna de estas cuadras. A ver. Vamos a ver si lo vemos. Encuentro el parque. Si alguien me ayuda a encontrar el parque. Aquí está, perdón. Ahí está el Parque de Bello. Ahí está el Parque de Bello. Mira, Ana, aquí tienes el Parque de Bello. Con la nueva remodelación y todo que han hecho, yo creo. Y aquí tenemos la posibilidad de ver cómo son esas cuadras. Las manzanas no tienen tanto detalle como las de las que estábamos viendo antes, pero te sirve también. Si no, puedes calcar de la imagen aérea. Esta no tiene tanto detalle, es que no todas las zonas tienen todo el detalle. Bueno, vamos a continuar. ¿Había alguna pregunta sobre tu trabajo, Guadalupe? No, señora, solamente sería como hacerle los punticos y ya. Sí, vale. Bueno, gracias. A ti, Muchas gracias por gracias. estar. Bueno, vamos a seguir entonces con Gustavo. Hola, Gustavo. Gustavo no ha podido subir el trabajo. Sí tiene micro, nos puede escribir por el chat. Gustavo desapareció, se desconectó. Bueno.
Joan, entonces. Juan Sebastián. Hola, Joan, ¿tienen micro? ¿Puedes escribirnos por el chat para saber que me estás escuchando? Hola, hola, Joan. Ya veo que estás ahí con el chat. Bueno, vamos a ver entonces, no nos puedes hablar, yo voy a leer el texto entonces para ver cuál es la relación que tienes. Vale, el lugar público que se planta, toda una calle extensa que rodea de muchos elementos. Dentro del texto el autor habla de muchos elementos, como la ciudad, lo urbano, el espacio público y la comunidad, la diferencia del ciudadano en dos espacios, ciudad y urbano, en no lugar, la territorialidad del individuo. La ciudad no se contrapone a lo urbano. Cuidado aquí porque la ciudad no se contrapone a lo urbano. Lo urbano se contrapone, es en contraposición a la comunidad y la ciudad a lo rural. Bueno, de aquí no estamos hablando del verde. Realmente aquí el verde no nos interesa porque son más las relaciones humanas de lo que estamos hablando. No, no estamos hablando aquí de cómo son esos elementos que lo vamos a ver en el próximo enunciado. En el próximo enunciado vamos a describir la ciudad a partir de, o los barrios o una zona a partir de esos elementos que pueden ser como los árboles o ciertos carteles o ciertas arquitecturas, pero aquí realmente lo natural no es lo que estamos hablando más desde una antropología social y entonces nos interesa realmente, lo que nos interesa son las personas, cómo se mueven las personas en la ciudad, cómo se relacionan, cuáles son sus actividades, eso es lo que nos interesa. Bueno, que tiene poco control, eso sí, pues eso sí es interesante, que tiene poco control de las reglas sociales. Ya sabemos que en esas calles donde hay mucho tránsito de personas es difícil controlar lo que está pasando, si están vendiendo, si no están vendiendo, si alguien te va a robar o se aproxima demasiado a ti, es un poco, muchas veces es difícil de controlar. Entonces esa parte sí tiene sentido, no tanto la del verde. Bueno, esto de acá. Con respecto a las imágenes, sí, yo creo que sería más importante resaltar estos coágulos de gente que hay aquí, los transeúntes, los comerciantes, creo que son más interesantes que los árboles en sí. Con respecto al dibujo, me parece que lo mismo de antes, lo que acabamos de decir a la compañera, aquí lo que tú has hecho es al contrario, que también sirve, señalar la calle, pero entonces habría que señalar las otras calles también, y si quieres las señalas más fuerte, la que tú has puesto. Cuando nosotros señalamos las calles, entonces vamos a señalar todas las calles, y si quieres señala de la que estás hablando de manera más fuerte, para que se distinga muy claramente lo que es el construido de lo que es la calle en sí. A ver si me deja un color más fuerte. Y si quieres, pues señalas esta de manera más fuerte para decir que es la tuya, el Junín. Bueno, perdón, se me ha ido la línea ahí que estoy dibujando con el ratón. Y puedes señalar las calles para que se vea ese contraste, que también se puede hacer al revés. En vez de señalar lo construido, se puede señalar lo que está vacío. Bueno, esta es una primera imagen. Vamos a ver el resto de las imágenes. Aquí ya no necesitamos esto, porque con ponerlo en la primera página es suficiente. En este segundo gráfico muestra dos elementos, consiste en la territorialidad, que es esto que estás hablando aquí de los bancos, está bien, y de algunos puestos de venta, me imagino. Desplazamiento, transitar, acumulación de personas, está bien. Aquí también estamos hablando de territorialidad con esas superficies comerciales que van apareciendo. Entonces aquí voy a territorializar también este espacio.
Vale, me parece que las imágenes están bien. En este texto me parece que son acordes a lo que estás contando. Me parece que esta diapositiva está mejor que la primera porque está mucho más acorde. Y en la primera, la parte del control me parece que es interesante. Y aquí creo que en la primera parte, bueno, la parte de los árboles no nos interesa en este espacio, sino que nos interesa más todos estos términos, pero creo que deberías definirlos mejor. No intentar meterlos todos aquí, sino que realmente, ¿qué estás hablando? Estoy hablando aquí de un espacio público, de un estilo de vida que se relaciona con lo urbano, realmente hablar de lo que está en esta diapositiva, no intentar meter todos los términos acá, sino realmente hablar de lo que haya en esa diapositiva. No sé si tienes alguna pregunta. Joan. Hola, Joan, no sé si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir por el chat. Vale, perfecto. Bueno, le das un repaso a esa primera parte del texto y por lo demás el trabajo estaría bien. Gracias. Me salté a Juliana. Juliana se acaba de incorporar a la clase. A ver, no has visto el trabajo de Guadalupe. Hemos visto el trabajo del plan. Gustavo no tenía el trabajo. Juliana sí tiene el trabajo montado. Hola, Juliana. Hola, sí, mira, aquí lo veo. Bueno, vamos a ver tu trabajo entonces. Y aquí que nosotros perfecto. Bueno, vale. Bueno, aquí hay que trabajar todo este texto, hay que trabajarlo haciendo evidente las palabras que quieras remarcar. Estilo de vida, bueno, aquí también entonces hablas ahí de la diferencia entre lo urbano y la ciudad. Bueno, hay que poner entre comillas todo lo que es copia literal. Aquí hay muchas frases que son copias literales. Esta, por ejemplo, entonces todo esto lo tienes que poner entrecomillado. Por favor. Todo lo que es aquí también, lo urbano. Bueno, aquí con esto te sobra siendo y el Parque Berrío o en el Parque Berrío. Lo editas luego. Podemos encontrar lugares públicos. Bueno, la iglesia de la Candelaria no es un lugar público, al revés. Aquí estaríamos hablando de un espacio privado que se usa como público. Y además, en las iglesias estaríamos hablando más de una comunidad. Estaríamos más que en lo urbano en esa consideración de la comunidad. Te apunto ahí todas las cosas que hay que revisar en el texto. Esa parte de aquí no la ha justificado. Bueno, hay que justificar los textos. ¿Dónde están esta parte? Bueno, hay que señalar todo esto. Encuentros fortuitos, si piensas que se dan, la territorialización de la venta ambulante, también. Pero entonces tienes que remarcar estas personas, estos términos que estás utilizando aquí, de alguna manera tienen que hacerse evidentes. Bueno, primero que yo creo que la imagen esta, la que es la principal, es esta del parque. Entonces, creo que sería mejor poner esta aquí abajo y esta si quieres la pones como un trocito aquí. A ver,
Vale, entonces este es el Parque Berrío, el tipo de letra está bien. Quieres poner aquí planta, pones planta. Y entonces tienes que evidenciar, tienes que hacer evidente esos términos de los que tú estás hablando, de lo que tú estás hablando ahí. Si estás hablando entonces de que hay una serie de ventas, por ejemplo, me deja. No sé por qué no me deja usar el marcador. El color o el pincel. Bueno, aquí por ejemplo no está muy oscuro. Aquí las ventas, si es que hay ventas, entonces, bueno, no va a dejar, solo me deja usar estos más oscuros. Entonces, si quiero marcar las ventas, entonces voy a marcar las ventas. Si estoy hablando de una territorialización, por ejemplo, en toda esta zona del banco puedo hablar de esa territorialización. Aquí, si estoy hablando de elementos que se comportan más como una comunidad cerca de la iglesia, bueno, voy a hablar de esos elementos. Yo no sé, el dibujo no es un calco, es un dibujo que tú has hecho, una aproximación, ¿o qué? ¿O es un calco? Sí, es una aproximación. Bueno, no hagáis aproximaciones porque no sé por qué no calcáis, es mucho más fácil calcar, porque cuando calcáis, se mantienen las proporciones de los elementos, de la arquitectura, con el mobiliario, con la proporción de las personas. Por ejemplo, estos alcorques son enormes de estos árboles, no creo que sean tan altos, fíjate que te han quedado las personas tapadas por eso. Entonces, la idea de calcar es para que podamos mantener esa proporción, no es una asignatura de dibujo donde estamos aprendiendo pues a representar o a hacer perspectivas, no podemos gastar nuestro tiempo o no tenemos por qué gastar nuestro tiempo en hacer esa perspectiva muy bien hecha con la proporción, por eso recurrimos al calcado, porque el calcado nos da una buena proporción, nos ayuda a entender los elementos arquitectónicos tal como son y trabajamos de manera mucho más rápida. Bueno, lo mismo que hemos dicho en el trabajo de los anteriores compañeros, entonces vamos a señalar los elementos arquitectónicos, lo construido en la planta con algún color, de manera que cuando luego ya nos vayamos nos quede el espacio, nos quede lo que no está construido, se vea mucho más de una vez, se vea mucho más claramente el espacio, el vacío, el espacio público del que queremos hablar en este caso. De manera que al tú dibujar todos los elementos queda mucho más claro, fácilmente nos queda más claro esa representación. Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen. Vale, estas están mejores, estas no sé por qué están mejor proporcionadas. Vamos a leer. Bueno, todo esto que la gente lo habita, eso se llaman territorializaciones. Entonces aquí, en esto que estás hablando de una cierta territorialización del espacio de las escaleras, por ejemplo, o de las bancas. Relaciones impersonales, esto está bien, las relaciones impersonales de tiempo corto, hay que trabajar el texto señalando esos elementos. La prosemia también que la tienes aquí. Está bien hablar de la prosemia en esa manera en la que la gente se acerca o se aleja o se va a sentar uno al lado del otro. La arborización en este caso no nos interesa, en este caso no estamos hablando de la arborización. Aquí más bien podrías hablar de cúmulos de gente, de efervescencia, de las masas efervescentes, de las relaciones mínimas, de las relaciones impersonales, bueno, impersonales ya se ha hablado de esas relaciones impersonales. Del tiempo corto, bueno, puedes buscar otros elementos que se relacionen más, pero la arborización en este caso no nos interesa. Y relacionado con el texto, deberías entonces marcar
estas cosas que están pasando por acá. Pues, ¿cuáles son los elementos que yo quiero señalar? Quiero señalar esas personas, esa territorialización, bueno, destacar los elementos, o bien en negro también podrías destacarlo y coger y poner todas esas personas pues en más negrito y que destaquen las personas. También podría pasar de esa manera, que voy a coger y voy a poner en negro todos estos personajes y lo voy a remarcar del resto del dibujo también, pero de alguna manera se tiene que hacer evidente que tú lo que quieres destacar ahí no es tanto la arquitectura o el mobiliario urbano, aunque tenga que aparecer, sino todas esas relaciones humanas que se van a dar en este espacio, todas esas actividades, todos esos encuentros y desencuentros de los que nos hablan, y lo vamos a destacar de esa manera. Esta parte del texto, de la arborización, esta parte de aquí abajo, yo creo que la debes revisar y complementar esto que estás diciendo aquí con otros elementos del texto. Pero por lo demás, las imágenes pues están bien tomadas y son apropiadas al texto que estás trabajando. Usted hay que llevarlo hasta acá, hasta el borde. Ahí. Y creo que se había movido y ya estaría. No sé si tienes alguna pregunta, Juliana. No, profe, todo muy claro, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos ahora entonces con Juan Carlos, con el trabajo de Juan Carlos. A ver si... Bueno, estos dibujos son interesantes por la cantidad de personas y porque se ve claramente esa esencia que tiene lo urbano. Y el encuadre también es muy bueno porque las personas salen como en ese primer plano y son las protagonistas de esa vista, que también es lo que uno debe diferenciar, qué tipo de dibujo yo estoy haciendo, para qué lo estoy usando, cómo es el encuadre, si lo que tengo que encuadrar es más la arquitectura o en este caso son más las personas. Y en esta vista me parece que es importante el haber elegido, el haber sabido elegir que aquí lo importante eran las personas y son las personas las que están en ese primer plano. Bueno, vamos a leer lo que pone. La planta también como pues, con esa acumulación de gente ahí, se ven los elementos. Aquí nos están sobrando mucho estos elementos, por ejemplo acá yo no los pondría. Si estás haciendo un plano no necesito saber en este plano hacia dónde van las aguas de las cubiertas de los puestecitos, no necesito esas flechas solo se ponen en los planos técnicos donde uno va a construir y tiene que saber hacia dónde van las aguas, pero aquí no nos interesa hacia dónde van las aguas, eso lo puedes evitar en este tipo de dibujos. También se destaca pues que está la arquitectura, se diferencia lo que está vacío del lleno a partir de ese pues coloreado de lo construido, que es interesante también. Los flujos de la gente con las flechitas también, es interesante ese trabajo de flujos, que uno podría decir que esos flujos pues que además pueden ser eso, como tú los has estado dibujando, como esos flujos de personas que además pueden tener como diferentes trazados. Entonces haber trabajado también esa idea del flujo de la gente, como lo tienes en la flecha, que me parece que es interesante para contar esas coreografías urbanas también. De repente puede cruzar por acá y contar todas esas, sí, esas coreografías urbanas, por ejemplo. No todos van a ir en la misma dirección, sino que nos vamos a cruzar con gente, unos irán en una dirección y otros en otra, pero la idea de que tengamos todos esos flujos es interesante en la representación, en este caso. Bueno, voy a leer el texto. No sé si Juan Carlos tiene micro. Sí, profe, de hecho, Bueno, entonces cuéntanos tú el texto que estás hablando, que quiere contarnos con el texto y con las imágenes, o sea, cuál es la relación del texto
con las imágenes. Perdón, que quiero mover esto acá arriba. Perdona. Perdona que me he quedado pillada ahí moviendo esta pestañita. Sí, ya está. Hola, cuéntanos. Pues yo lo que quería hacer era como empezar a relacionar como los términos con lo que es el flujo que se produce, lo que es en la calle, como también la relación que hay con los puestos de ventas, las acciones que realizan las personas, como es la comunicación y digamos que sí también concuerda con los términos. De hecho, por eso quería como hacer como esa perspectiva en ese enfoque hacia las personas. Sí, pues como todo lo que ocurre en esa circulación, en ese flujo, eh, sí, esas relaciones, como esa territorialización, sí, la proximidad con esa distancia entre las personas. Y Vale. pues sí, quería como resaltar eso. No, dime. Sí, quería como resaltar eso en las perspectivas. Profe, yo de hecho creo que esa perspectiva que hay ahí está montada sobre otra, porque veo que hay dos. Sí, se ha Pero, movido, porque hay dos, está repetida, ¿no? Voy a sí, quitarlo. Aquí está. Ah, perfecto. Ahí es así, ¿no? Esto es así. sí, Vale, ahí podías hablar, bueno, ahí hablas de coágulos de gente, yo no sé si hablar de coágulos de gente, ahí puedes hablar de coágulos de gente, puedes hablar de, de efervescencias, de masas efervescentes, de la sociedad estructurándose y desestructurándose. No me parece que sea tan adecuado el no lugar, porque es que Junín es una calle que tiene un simbolismo muy importante, no podemos concentrarnos en un pequeño punto ahí en el que nadie esté sentado en un árbol, sino que la calle en sí es un espacio muy reconocido. Que de repente hubiera alguien hablando con un móvil sentado en esa calle, ahí podríamos hablar de esa situación en la que yo de un lado, de un espacio muy simbólico me traslado al otro, que ya no lo es tanto como es ese espacio del no lugar de la red. Pero en sí, pues esta calle no podríamos hablar de ese no lugar en esta calle. Me parece. Y también con la comunidad. Podrías hablar de la comunidad de vendedores, pero en sí pues no conforman una comunidad todas esas personas que van pasando ahí durante el día. Puede que haya una pequeña comunidad que sea la de los vendedores y tienen unas relaciones y unas reglas entre ellos frente a la de los usuarios, que serían esos transeúntes, esos compradores, esos visitantes, esos extranjeros o turistas. Habría que diferenciar ahí cuando hablas de comunidad de quién estás hablando en este caso, porque todos no serían la comunidad. Bueno, esta es la misma imagen que habíamos visto antes que se relaciona con el texto. Yo lo que haría sería a lo mejor coger el texto y dividirlo en tres pequeños pedacitos y pones un pedacito en cada una de las imágenes para que cada una de las imágenes tenga como ese texto que la acompañe. ¿De acuerdo? Esta se puede ir aquí, de abajo. Ahí yo creo, para no poner esto como principal, porque no es un elemento principal, lo que es simplemente que tenemos que identificar que es ese. Y aquí lo que haría más que nada, más que decir qué perspectiva del espacio urbano, entonces que poner que es la calle Junín. Perspectiva, si quieres poner del espacio público, pero que decir qué calle es, más que nada, aquí abajo. Con eso creo que aquí también esta no es tan importante como para ponerla ahí, sino que realmente yo creo que puede ir perfectamente aquí y así no te subes ahí en esa diagramación que tienes, ya no vas ocupando más espacio del que ya necesitas. Y como recomendación para la edición, lo que yo haría sería, hasta yo creo que podría ser poner esta imagen acá,
Bueno, eso ya depende, porque si tienes las tres ahí no tiene tanto sentido. Coger el texto y ponerle un párrafo en cada una de las diapositivas. Pero las imágenes pues están bien. Aquí el suelo no tiene tanto sentido llenarlo, hubiera sido más fácil las personas, pero se entiende muy bien lo que quieres contar y las imágenes son muy pertinentes y están muy bien, pues el encuadre de las imágenes es el que es el más adecuado para este tipo de tema que queremos tratar, que tiene más que ver con lo social que con la arquitectura o con el espacio en sí. Entonces el encuadre me parece que es muy bueno. No sé si tienes alguna duda. No, ya hacer las correcciones. Vale, gracias. Listo, gracias, profe. Vale, tenemos a Juan Carlos, a Juan David ahora entonces. A ver, Juan Carlos. Juan David. David Cardona. ¿Cuál de los dos es Juan David? Hola, profe, el primero. Vale. Bueno, cuéntanos entonces. Bueno, profe, yo lo que hice fue como describir esos términos y generar como una relación con el color que le di a cada término en los gráficos que hice. Sí, Y en cada gráfico puse como una breve descripción de la situación que se está viendo ahí. vale. Y cuéntanos la relación del texto con las imágenes. Que están Claro, descritas. profe. Sí, por ejemplo, escogí el Parque Bello porque pues lo conozco más, como vivo cerca, decidí utilizar ese lugar. Entonces, por ejemplo, en la imagen podemos ver que la parte de abajo está delineada con naranja y muestra como ese espacio público por donde se desplazan las personas. La parte que se refiere al término de la ciudad, sí, colocarlo con rojo y por eso resalté los edificios de la ciudad, sí, pues del parque. Vale. Yo creo que está faltando como muchas personas aquí en este espacio, mucho de esos entrecruzamientos, porque fíjate, entrecruzamientos, pero no vemos nada más que hay una persona. Si hubiéramos muchas, podríamos ver esos entrecruzamientos. Lo de los grupos compactos, por ejemplo, no se ve ningún grupo. Yo creo que te faltó calcar de la imagen todas esas personas. No sé si las quitaste o elegiste una imagen que tenía justo muy poquitas personas. No creo que haya, no falta ponerlo tan negrita, que te quita mucha importancia del dibujo. Bueno, que no está mal tampoco. Entonces, por ejemplo, paseantes a la deriva, trabajadores, vividores de la vía pública, todo esto que resaltas aquí no se ve en la imagen. Entonces hay que tener cuidado con las imágenes que yo voy eligiendo. A ver, vamos a elegir Parque de Bello. Porque aunque yo dije que tiene que estar la arquitectura y el mobiliario y esos son elementos que tienen que salir, pero aquí lo importante eran las personas. Parque de Bello, imagen, el Parque de Bello. Bueno, mira esa primera que sale ahí, cualquiera de estas con bastante más gente, creo que no funcionan mejor. Aquí sí se ven esas acumulaciones, esos tumultos, esas masas efervescentes, aquí se empiezan a ver mejor. En esa imagen que tú has elegido, no se ve tan claramente todo eso que quieres expresar en el texto. O sea que hay que tener cuidado entre lo que tú estás escribiendo aquí y la imagen, lo que la imagen nos está contando, porque la imagen no está respondiendo a eso. No sé si puedes retomar la imagen y realmente poner todas esas personas aquí, se puede territorializar esa parte del borde del Alcorque, que será un banco actualmente, bueno, y lo que esté pasando. Sí, Con respecto aquí a la planta, entonces en la planta ya lo dijimos para todos, lo mismo, hay que diferenciar entre lo que está construido para que lo que no está construido se vea de una manera mucho más clara. Si quieres hacerlo con una transparencia, pues lo haces para que te queden los lotes. No hay, en eso sí no digo nada.
pero mira que cuando uno lo señala con otro color, eso empieza a verse mucho más claramente, el espacio que está vacío va a resaltar del resto y lo vamos a ver con mucha más claridad. Bueno, esto para nosotros tiene que servir. Vale, aquí hay mucho párrafo que está copiado, entonces lo tienes que entrecomillar. Tienes que entrecomillar todo lo que sea textual, cogido tal cual del texto, hay que entrecomillarlo. Listo, profe. Aquí en estas imágenes sí ya esto también, estas sí empiezan a tener más sentido con pues con esa relación con lo urbano. Vale, aquí lo que no veo es lo de la comunidad, porque la comunidad aquí sí mucho estaría relacionado con la iglesia, pero ahí esas personas en principio no conforman una comunidad, a no ser que me cuentes que estos señores siempre van ahí a la misma hora y forman parte de algo, pero no, realmente esto no es una comunidad. Más comunidad estaría relacionada con las personas que van a la iglesia, por ejemplo, o si es que hay una comunidad de vendedores y mucho, pero todas esas personas no creo que constituyan esa comunidad. Son más bien transeúntes, personas que tienen unas relaciones más superficiales o de corto o de tiempo corto, el espacio que estén ahí, pero no creo que ahí sea ese término de la comunidad. Vale. La territorialidad que ahí sí está bien marcada con ese elemento que tiene que ver con esas ventas, por ejemplo, y la crucemia, que también está relacionada con esas masas de gente, aquí, por ejemplo, si hubieras puesto unas personas sentadas en estos elementos de borde, marcarías de una manera más claramente eso que tiene que ver con las relaciones de proxemia, porque estas personas están muy separadas, no hay ninguna relación de proximidad entre ellas. Son personas que cada una están no hay ninguna relación, yo no veo ninguna relación entre ellas, entonces hay que poner esos espacios. Y aquí dan la definición, que no se trataba tanto de dar la definición, sino de encontrar en las imágenes esas definiciones, o sea, no se trata tanto de que tú hagas la definición y ya, sino que realmente en estas imágenes tú sepas detectar todos estos términos de los que estamos hablando. Lo que has hecho ha sido dar la definición, pero no hablar de esos términos en relación a las imágenes. Esta parte la tienes que justificar, a mí no me está dejando aquí hacerlo, no sé por qué, porque estoy en la otra pestaña. El texto tiene que estar justificado. Y por lo demás la diagramación está bien. Entonces yo, o bien retomas algunos elementos de acá y los pones en las imágenes, o bien adaptas el texto a la imagen, a la realidad que está pasando en esa imagen. Yo creo que aquí puedes dibujar muchas más personas que tengan relación con la proxemia. Si hay una persona que está hablando por teléfono móvil, ahí sí estamos hablando de un lugar y ya lo tendrías incluido en este texto. Aquí sí hay una territorialización, aquí podemos hablar más de coágulos de gente o masas efervescentes. Yo dejaría ese término de la comunidad más ligado a lo que esté pasando en la iglesia, de manera que lo puedes hacer, poner las personas que están entrando en la iglesia y relacionarlas con ese término de lo que tiene que ver con la comunidad. No sé si tienes alguna pregunta más. No, ya con lo que me dijiste, muy claro. Vale, gracias, Juan David. Gracias a ti. David, entonces ahora tenemos a Mallory, Marcela. A ver, tengo ahí. Hola, profe, yo, Marcela. Marcela, vale. Aquí. Vamos a ver el trabajo entonces. Bueno, cuéntanos entonces qué querías expresar con el texto, con el dibujo.
Bueno, en el primer texto pues hago como un resumen en general, pues en todos los 3 textos que hice de las 3 páginas hice un resumen como en general y ya enfocándome más como en cada cosa. Por ejemplo, espera. Bueno, Hola. hola. Bueno, por ejemplo, en el primero remarqué más como el elemento de uso público, pues que es la iglesia, aunque pues es como un ente privado, pero pues allá va todo el mundo. Entonces se podría decir que es como público, está malo. No, sí, aquí lo pones. La iglesia que es un espacio privado, pero se utiliza por el público, ¿está bien? Y ya ahí abajo, como en la Ya. planta, remarqué los lugares como por donde se ve y se puede desplazar también la gente. Ahí en la Eh, iglesia sí puedes hablar de la comunidad. Listo. Aquí lo pones, aquí está. Ujú. Pero en la comunidad no se dan los saludos fríos, sino que es al revés, son cálidos y hay un mayor control, una mayor supervisión y hay una visión del mundo a través de esa asistencia a la misa, por ejemplo. Aquí hay una confusión de los términos, tienes que revisar aquí. No, la comunidad se contrapone al urbano, o sea, no puedes hablar de la comunidad y luego decir que eso genera un ambiente urbano, porque eso no es, eso justo se contrapone. O sea, tenemos por un lado la comunidad donde puede haber un ambiente más cálido y luego salimos al espacio público y ahí ya empieza a funcionar todo eso que tiene que ver con lo urbano, con esas relaciones más frías, con esa distancia, con ese no control social, el control social que sí se produce en la iglesia, pero y también esa cosmovisión que se da también en ese lugar. O sea, que cuidado con esta parte del texto, porque esta parte del texto es confusa, hay que revisarla. Listo, profe. Bueno, en la segunda parte hablé como Esta más parte de aquí no termino de entenderla bien, esta parte de aquí no termino de entender bien lo que tú quieres contar en este texto de aquí abajo, que dice a este lugar en general la ciudad la hace heterogénica, haciendo a lo inmóvil cambios o alteraciones. Bueno, pues se producen muchos cambios o muchas alteraciones constantemente. Bueno, mira a ver si lo puedes expresar de una manera más sencilla. Y tendríamos que ver los cambios aquí mostrados. Bueno, tienes un problema aquí bueno, problema no, pero hay unas reglas que había. Bueno, primero la planta yo creo que se puede poner arriba, esta la puedes poner acá. Esta puede ser más grande. Hay que dejar el centímetro ese. Aquí si no necesitamos que esta planta sea tan grande. Es solo un elemento para mostrar. Te falta dibujar en la planta todos los elementos que tienen que ver con lo que hay alrededor. Uno no dibuja el vacío solo, sino que el vacío va acompañado de una serie de elementos arquitectónicos. Ya has visto que lo puedes coger a partir de Google Maps o de la página de Geomedellín, puedes irte y calcar esos elementos, de manera que puedas resaltar el vacío, pero el vacío lo vas a resaltar a partir del lleno, que vas a configurar con esos elementos construidos. Ahí ya tenemos el vacío. Yo creo que aquí en este plano merece la pena que cuentes todas esas coreografías urbanas que se van a dar en este lugar, estas posibilidades múltiples de recorrer este espacio, de cómo las personas de cómo aquí se pueden hacer masas que se van disolviendo al salir de la iglesia y luego se van a ir disolviendo por este espacio.
pues hay que hacer un trabajo también en la planta de contar cómo son las cosas en este lugar. Entonces ahí hay que hacer un trabajo también con esa planta, a partir de esas coreografías urbanas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, cuéntanos en esta imagen. Ya ahí me enfoqué más como en la arborización, si se dice así, ¿cierto? Sí. Bueno, me enfoqué más como en eso porque desde esa perspectiva pues se veía más como la parte de los árboles. Por ejemplo, en la primera. ¿Cómo? Otra vez lo mismo. Esta imagen tú no la has calcado, sino que has hecho una recreación. Sí. Bueno, eso no sirve porque es que ahí no vemos nada. Vemos una abstracción que tú has hecho de eso, pero perdemos la proporción del parque, ¿cómo se llama este? Bolívar, ¿no? La Plaza Bolívar. ¿Cómo? Bueno, ahí la tenemos, esa sería esa imagen. Mira que cuando tú haces la extracción de esa misma fuente que tienes acá, que es esta, creo que es esa, mira, por ejemplo, si miras no hacia el lado de la catedral, sino hacia el otro lado, tienes el elemento del coltejer, que es importante resaltar desde el punto de vista de la ciudad. Si estamos hablando de unas arquitecturas, vas a proporcionar mejor cómo es ese espacio. Aquí en tu dibujo se nos han ido las proporciones. Entonces, cuidado, si coges esa fuente también, la tienes aquí, pero entonces tienen mirando la catedral, no tienes árboles detrás, sino lo que tienes es la catedral metropolitana. O sea que cuidado al representar los elementos, porque estamos haciendo unas abstracciones que están simplificando demasiado ese espacio. Ese espacio es más complejo que lo que tú has dibujado ahí. Y luego también el hecho de elegir pues las imágenes, y eso, claro, está con donde haya mayor número de personas. Por favor, no simplifiquéis, si es que es más sencillo calcar, es bastante más sencillo calcar. Y funciona mejor para todo lo que tiene que ver con todas estas materias urbanas. ¿Qué te iba a decir? Ya, perdón, te dejo hablar sobre esa imagen. Bueno, entonces ahí me enfoqué más como, o sea, hice un pequeño también resumen como en general y ya me enfoqué más en la arborización. Y ya ahí marqué como el recorrido donde la gente pasa y desde el lado que se ve. O sea, desde la fuente para atrás. Esto no tiene nada que ver con el texto, no tiene nada que ver con el texto del que estamos hablando, ya lo he dicho antes, aquí está, es un trabajo sobre la antropología urbana y social, no sobre, en este caso no estamos hablando del mobiliario, no estamos hablando de los árboles, no hablamos en el texto, no habla nada de eso, o lo habla de una manera siempre relacionada con el uso que le dan las personas, pero no habla de eso como potenciando, y nosotros vamos a trabajar de esos elementos como puedan ser la arborización o los caminos o las fuentes en el próximo ejercicio, pero ahora mismo no se trata de eso, sino se trata de hacer evidente el texto a partir de las imágenes y saber reconocer en las imágenes que estamos representando todos esos elementos de los que nos habla el texto. O sea que esta parte de aquí, esta descripción está sobrando. Esto no es un no lugar, el parque pues no es un no lugar, sino que porque el Parque Bolívar, la Plaza Bolívar tiene un gran simbolismo, hay muchas personas y la ciudad en sí está ligada a la historia de este lugar, entonces no se va a poder convertir nunca en un no lugar, la gente que va allí reconoce, tiene un paisaje creado a partir de este lugar, el lugar tiene una identidad, justo esos no lugares son esos espacios sobre los que no podemos, a los que no los podemos dar una identidad, sobre los que no tenemos una memoria. Entonces, este espacio no va a ser un no lugar. A pesar de que la gente que lo viva
que viva durante el día allí o que lo habite no viva o no resida o no duerma allí, eso no significa que eso no vaya a ser un no lugar, sino que los no lugares son esos lugares que son similares en todas las partes del mundo, como esas salas de espera de los aeropuertos o de las estaciones que tienen el mismo mobiliario. Que su arquitectura no nos es simbólica de ninguna manera o no nos recrea una identidad, o esos lugares que están abandonados. Hay algunos puntos de la ciudad que hay espacios que están abandonados, como en las entradas de las autopistas, hay como esos descampados que no están utilizados y que no tienen una creación de un paisaje, no forman parte de la creación de un paisaje, ni están trabajados, que sí constituyen esos no lugares, o como decíamos, la red, que la red de Internet también constituye ese no lugar, pero en este caso esta parte aquí no tiene que ver con eso. Y aquí estarían faltando más términos relacionados con el texto. En esta descripción estarían faltando más términos relacionados con el texto. Hay una cuestión con la diagramación que creo que ya la teníamos que tener pues superada en este momento, que tiene que ver con cómo hay que ordenar los elementos, hay que justificar el texto, hay que alinearlo a la parte de abajo, hay que dejar un centímetro. Creo que si eso se hace, si lo tenía bien hecho en esta página de acá, no sé por qué en la siguiente ya se desarma el formato, realmente hay que seguir con lo mismo. Y aquí creo que la planta, con que la pongas en esta primera página, está más que bien, y aquí te puedes centrar simplemente en esta imagen. Creo que es suficiente, ahí ya no nos hace falta tanto la planta, o si quieres poner la planta, la pones como un elemento muy pequeño aquí arriba. Bueno, esa sería como esa segunda, y cuéntanos entonces esta tercera. Y ya la tercera, pues lo ubiqué como en el centro, ¿cierto? Y ya Sí. hice lo mismo, o sea, y me enfoqué como en algo en general y ya como en el centro, en las personas y en lo que utilizan las personas, no sé cómo se dice, en lo público. Uh-huh. Elementos de uso público. Vale, bueno, vamos a leer el texto. Estás hablando aquí de prosemia, la relación que guardan los vendedores unos entre otros, las distancias. Aquí hablaríamos de distancias, más que de formas, hablaríamos de distancia. Al hablar de esos vendedores, por ejemplo, que no invaden el espacio del otro, está bien. Esto no es un no lugar, aquí sino tampoco podemos hablar de no lugar. Bueno, la arborización, ya hemos dicho que no, esto no tiene nada que ver, toda la arborización no tiene nada que ver, aunque aquí lo que pasa es que la arborización forma parte de ese paisaje, del paisaje de ese lugar, y nos ayuda a entenderlo y apropiarnos de ese lugar. Por eso necesitamos esos elementos y que salgan en los dibujos para que realmente nos ubiquemos en un lugar y lo identifiquemos, pero no tiene nada que ver con el texto que estamos trabajando. Bueno, yo creo que aquí en este texto también debería seguir trabajando más todo lo que tiene que ver con el texto que estamos trabajando y con los términos. Entonces, a ver de qué manera puedes relacionar el texto con esta imagen que tienes, que ahí no se ven muy bien los vendedores. También otra vez te digo, la idea de haber abstraído el dibujo y haber hecho una reinterpretación de ese espacio me parece que complica la posibilidad de que tú puedas encontrar esas situaciones urbanas.
porque en esa reducción que tú has hecho, pues ya se han quitado muchos elementos y no podemos ir a mirar qué otros elementos podrían constituir. Aquí, por ejemplo, solo se ve como 3 personas que están sentadas, además de pie, como en una banca, y este señor de aquí, que no sé si es que está pidiendo o que está haciendo o está vendiendo, pero aquí no hay nadie sentado. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de esa prosemia entre estas personas que están aquí sentadas, pero no se identifican muy bien por el grado de abstracción que tienen y nos faltarían más elementos para poder hablar. Entonces no sé si revisan la imagen o a ver, o puede ser dibujar más elementos en esta imagen para poder hablar de todas esas otras cosas que faltan, de las masas de gente, de los transeúntes, bueno, de el tiempo corto. Tendríamos que revisar un poco y darle un poquito una vuelta tanto a las imágenes como al texto. No sé si con lo que hemos visto anteriormente te ha quedado más claro lo que tiene que aparecer en las imágenes. Sí, bueno, perfecto. Bueno, entonces nada, trabaja un poquito más para que el trabajo, el enunciado quede más completo, por favor. Gracias. Gracias. María Alejandra, entonces. De la civil clase y se entregó. O Mallory, que me la ha saltado antes. Mallory, si está en la clase. Hola, Mallory, ¿tiene el micro? Sí, profe. ¿O no? Ah, bueno. Veamos su trabajo entonces. Bueno, cuéntanos. Yo escogí la Villa de Aburrá. Vale. Bueno, está ubicado en el occidente de Medellín, de la avenida 8. Tiene 68 bloques, 3 plazoletas internas y sus zonas verdes. La idea de la plazoleta tiene un estilo europeo que se considera como... Pero esa parte no nos interesa, Mallory, no nos interesa eso en este ejercicio, no estamos hablando de los valores arquitectónicos de este lugar, sino que estamos hablando del texto. Entonces, dime qué has hecho tú con el texto y con los dibujos, cómo lo has trabajado para que podamos realmente acercarnos. O sea, ¿qué has escrito tú en el texto y cómo lo has relacionado con esos dibujos? Pues, profe, pues, profesor, es que no tenía, pues del texto, pues fue lo del texto anterior y pues, no sé, pues no lo tenía, pues yo aquí como que organicé lo que iba a decir y... Pero dime qué hiciste, O sea, ¿por qué escribiste esos términos? ¿Qué son esos términos? Pues lo busqué de lo que leí del texto. Y las imágenes, ¿cómo las has relacionado? Bueno, tú lo que has hecho aquí, por lo que yo veo, no es más que coger los términos y poner la definición. Eso no era lo que había que hacer, sino que lo que había que hacer era encontrar esos términos en las imágenes urbanas. Pero bueno, aquí están todas las definiciones, está ok. Lo tienes que poner todo en entrecomillado porque son copias literales del texto. Entonces todo esto tiene que ir entrecomillado. Tendría que ir entrecomillado. Y luego los dibujos, que también son unas aproximaciones, no son calcos reales tampoco. ¿Cuál es la dificultad con el calcado? Hola, Mallory. Sí, profe. ¿Por qué no calcaste? Pues realmente, no sé, pues yo lo quise dibujar así, pero pues
yo lo puedo, pues lo puedo cambiar y lo puedo calcar, y pues lo del texto Sí. realmente no había entendido bien, y por eso pues puse lo mismo pues del texto de la clase anterior. Porque mira, la Villa de la Burra, pero uno aquí no hay ni una sola persona, entonces ¿cómo vamos a relacionar este texto, esta imagen? No hay ni una sola persona, entonces no hay ninguna relación con lo que hemos estado hablando. ¿Cómo vamos a hablar de antropología social si aquí no hay ni una sola persona, no hay ni una sola persona en esta imagen? Bueno, entonces vamos a ir a internet. En internet hay muchas imágenes de la Villa de la Burra. Vamos a ver, Villa de la Burra. Bueno, las más significativas seguramente son las de la noche. Si coges una donde no hayas personas, no te va a funcionar bien. Por ejemplo, esta. Mira que, porque yo sé que no lo calcaste, porque es que mira que este espacio no se corresponde con ese vacío que deja esa arquitectura, no tiene nada que ver con lo que tú has dibujado. Por eso es por lo que muchas veces en estas asignaturas del área urbana decimos que es mejor calcar ese dibujo, porque para no perder esa proporcionalidad del espacio, que es importante. Para nosotros es más importante mostrar bien ese espacio que la capacidad que tú tengas de representar por ti misma. O sea, cómo dibujas tú, eso no es tan importante, o la virtud que tú tengas en el dibujo, cuando lo puedes calcar y resaltar de una manera más clara ese espacio que queda ahí. Entonces, cuidado con eso. Aparte que se desproporciona la arquitectura. Por ejemplo, aquí, que es la Villa de la Burra en la noche, empezamos a tener una serie de personas con una serie de actividades que tú tienes que relacionar con esos términos. Aquí, durante un cacerolazo, la Villa de la Burra, porque es un lugar de manifestaciones donde la gente se reúne y se da propicio para que la gente se manifieste. En esta también manifestándose, creo que por una muerte de alguien. Bueno, empezamos a ver ese espacio, pero con unos usos muy diferentes. Un concierto también en la Villa de la Burra. Bueno, aquí vemos otra posibilidad de cómo contar ese espacio en relación al texto que estamos trabajando. Hay bastantes imágenes. Si quieres por contraposición, puede ser que durante el día hagas una imagen del día también, pero entonces en esta sale menos gente, pero podemos ver el contraste. Puedes elegir una en la que salgan muchas personas con otra en la que no salgan tantas personas y así puedas hablar de cómo son esas temporalidades de ese espacio. ¿Sí ves? Bueno, hay múltiples posibilidades en ese espacio, que es un espacio bastante interesante. Bueno, ahí tienen la planta, por si la quieres calcar, que la planta sí tiene una aproximación bastante clara a lo que es. Mira, a ver. Bueno, ya no hay más imágenes de la Villa de la Burra, pues vamos a poner. En caso que tengas que buscar dos o tres imágenes, son tres imágenes las que tienes que buscar de ese lugar, con las que habíamos visto antes en la noche y alguna del día son suficientes, pero tienen que tener personas. Y a partir de ahí relacionar el texto con esas imágenes. Lo que he dicho a todos, entonces aquí es mejor si tú vas y señalas esto con otro color, me da igual el que sea, el que tú decidas, para que realmente entendamos qué es lo construido y qué es lo que está vacío. Listo, profe. Entonces, bueno, te queda gran parte del trabajo por hacer y sobre todo te queda entender el texto y entender qué es lo que estamos haciendo con este trabajo. Sí. Listo, profe. Bueno, gracias. Vemos ahora el trabajo de María Alejandra. Hola, María Alejandra, si tiene micro, si te funciona. Tiene micro.
Nos puedes hablar por el chat y decirnos si nos estás escuchando. Vale, el Parque Berrío, tú lo que has hecho ha sido justo dibujar lo contrario, hacer remarcar lo que está en la planta, también puede funcionar así, remarcar lo que es el vacío del lleno y hacer esa relación con la iglesia, que también es interesante, y con el metro, porque son esos espacios que son privados pero que se convierten en públicos, más parecido a como si hubieras hecho el opuesto a un plano Noli, en esa representación. Bueno. Aquí lo único que se hace es definir qué es la ciudad. Vale, esa es la definición de la ciudad. En esta primera página lo que hay es esa definición de la ciudad. La plazoleta del Parque del Río, aquí también lo importante son las personas, esas personas que están sentadas en esas bancas alrededor de las estatuas o las que están alrededor. Es importante resaltar aquí que la escala de las personas en la imagen que se ha tomado es la adecuada para lo que estamos trabajando. Aquí vas a hablar de prosemia, que está bien, con todas estas relaciones de las personas que están aquí sentadas, los paseantes también, los coágulos de gente. En la red wifi, ahí estaríamos hablando entonces del no lugar ahí con la red wifi. Social, el espacio social, la comunicación, relaciones sociales temporales. Vale, me parece que el texto está bien, es adecuado. Bueno, ahí hay que observar bien esa información. Ahí, en la iglesia de la Candelaria, esa relación de territorialidad, de urbano y espacio público. Primero, la esquina, la señora que está vendiendo con esa territorialidad y el uso del color que me parece adecuado en esa diapositiva para remarcando esa imagen de las ventas ambulantes, que va a defender ese espacio, relaciones efímeras de esa señora o de las otras señoras que están trabajando la prostitución en este lugar. Bueno, aquí la iglesia empieza a formar más parte de esa comunidad. Bueno, está bien, hay una relación directa y muy clara de lo que estás contando en el texto con lo que cuentas en la imagen. Aquí puedes hablar de extranjeros también, estabas hablando de transeúntes, pero también, pues, por ejemplo, puede ser de cualquiera de esos turistas que van por esta zona. En esta calle me parece que siempre hay mucha más gente. En esta calle Boyacá, siempre, esto no es una realidad porque aquí siempre hay un montón de gente, no he visto esa calle vacía nada más que, no sé si alguna vez en la noche, pero durante el día muy pocas veces se encuentra uno esa calle vacía. Y faltaría una imagen porque dijimos que eran 3 imágenes más el plano. Las imágenes están bien, los textos están bien relacionados, pero faltaría una imagen para completar el trabajo. No sé si puedes hablarnos, si estás en la clase o si estás desconectada, o si tienes alguna... aquí está en el chat también. Están diciendo algo por acá. No, no dijo nada María Alejandra. Bueno, entonces cerramos el trabajo, está bien, pero habría que añadirle una imagen bien. El encuadre de las imágenes está muy adecuado para el trabajo que estamos haciendo con las personas a una buena escala, que se las distingue, y el trabajo con el color también me parece adecuado. Aquí en la plaza yo no hubiera puesto tanto color, hubiera puesto simplemente un uso de un solo color o 2 para lo construido, porque no necesitamos todo este uso del color para este espacio, pero bueno, es lo de menos en este caso. Perfecto, María Alejandra. A ver quién nos queda más por acá.
Creo que estaban por acá Sara, a ver. Asistente. Vale, muchas gracias. Hay una cosa que creo que es importante. La Mariana Restrepo. Mariana sí tiene el trabajo, sí tiene el micro. La ciudad y el urbano. Hola Mariana, puedes escribirnos por el chat si nos estás escuchando. Las fortalezas y las debilidades y las propias de Hola, profe. Hola. No encontraba el micrófono. Ah, de acuerdo. Perfecto. Si no vas a mantener si no vas a mantener el margen del centímetro, es mejor que pongas las imágenes al límite, que las lleves ahí al límite, porque eso así funcionaba la diagramación. Si no conservo el centímetro, tengo que irme hasta el límite y unirlas. Bueno, vamos a leer, cuéntanos el texto y cómo lo has relacionado con esas imágenes, por favor. Profe, no, simplemente hice pues el Parque del Río porque cumplía como con las características del texto. De pronto me faltó pues como colocar más la escala humana, pero bueno, y lo voy a hacer porque me falta todavía el plano. Pero cumple pues con las características del parque, del metro, de las personas, pues de las masas. Sí, no, está bien proporcionada. La única que no tiene personas es esa de la iglesia de la Candelaria, que esa sí es, y la siguiente tampoco, ¿no? No tiene tanta relación. La mejor imagen es esta primera que tienes aquí, que realmente se ve el urbano. Después ya son unas imágenes más centradas en el paisaje urbano, en las arquitecturas, que eso no nos interesa en este ejercicio tanto. Yo te diría que ojalá revises esta imagen de acá, incluso esta, y te vayas a una imagen más tomada del suelo. Hay muchísimas imágenes que puedes coger en internet para trabajar ese lugar. Bueno, perdona. Pero, profe, en la segunda imagen, esa no la podría trabajar con los, pues con los ¿cómo se dice? Árboles, pues sí. La arborización, pero es que no estamos hablando aquí de la arborización. La arborización, nada del texto habla de la arborización. Realmente es que la arborización no forma parte de este ejercicio, eso lo vamos a ver después en otros ejercicios, pero ahora estamos hablando de cuestiones sociales, de relaciones sociales. Ah, bueno, profe. No va a tocar. Listo. Bueno, cuéntanos qué has escrito en el texto y cómo lo relacionas entonces con las imágenes. Bueno, escribí como pues en sí las características y como es el Parque de Río con la falta de control que hay sobre pues las personas, también sobre la proxemia haciendo la prioridad como a esa relación con el otro fría, pues que es como momentánea y ya. Presidente, riadas humanas, costumbres, está bien, regida por la distancia. Bueno, entonces seguramente aquí tendrías que hablar en la prosemia, tendríamos que ver alguna imagen del Parque de Río, cualquiera de esas imágenes del Parque de Río donde la gente está sentada, ya tienes eso y estás hablando de la prosemia. El Parque de Río, sí. Bueno, esta, por ejemplo, cualquiera de estas, donde la gente está sentada ahí en este borde, este señor está en las escaleras, aquí hay otros señores sentados en el borde, esta también nos serviría para esas relaciones de proximidad entre la gente. Cualquiera de estas imágenes te sirve calcarla para tú estás hablando de esa pandemia y de esa riada. Vamos a ver en qué estás trabajando en el segundo texto y cuál sería la imagen que puedes ir a coger. Cuidado con las alineaciones porque esto tiene que ir todo alineado
no puede salirse de lo que se desaparece con ese centímetro. Siempre tendrías que haber dejado ese centímetro y poner la imagen abajo. Eso es lo que te está pidiendo. Sí, igual voy a eliminar esa imagen. Bueno, Pues sí, porque voy a colocar donde haya más escala humana, más que se vea como más la relación, que se vea más como la la vía relación pública. eso, y la relación con el texto, por ejemplo, aquí estás hablando de topología urbana, núcleos débiles, de no afinidad, de la territorialización, entonces esas ventas o esas personas que están sentadas en algún espacio, del difícil control de las actividades por la fuerza pública, de la sociedad haciéndose y deshaciéndose, esto está bien, pero entonces de los encuentros fortuitos, pero entonces cualquiera de las otras imágenes que hemos visto, cualquiera de estas imágenes te sirven mejor a eso que quieres, que estás contando en el texto. Sí, ¿sí has visto ya entonces qué tipo de imagen deberías escoger? Sí, donde se vea más la vía pública, donde se vean más las personas, la relación, esa relación Y que como te, fría, pero que igual están ahí como en esa, como tan juntos, tan aglomerados, pero en sí no hay como una relación. Eso, por ejemplo, acá en las escaleras, otra que puede ser de las escaleras del metro, para hablar de esa proxemia también, te sirve alguna, puede ser una más abierta y una más cerrada como esta, que está más centrada pues en esas escaleras y en esas personas que están ahí. Bueno, con esas dos imágenes creo que complementarías, puedes puedes complementarlo. El dibujo está bien, los textos están bien, pero entonces son las imágenes esta, por ejemplo, también te serviría para contar todo eso de lo que estás hablando allí. Cualquiera de estas te va a servir de manera más clara para contar para relacionar el texto con esas imágenes. ¿De acuerdo? Listo, profe. Gracias, Mariana. Gracias a usted. Y la planta, recuerda que tienes que poner la planta, que ya hemos visto cómo conseguimos la planta. En el Sí. QGIS de la alcaldía o en el Google Maps conseguimos la planta, que no es más que un dibujo chiquitito donde vas a marcar esas coreografías urbanas y vas a marcar los llenos, los vacíos y cómo las personas se mueven por ese espacio a partir de unos puntitos. ¿Sí? Listo, profe. Perfecto. A ver, Mariana, Oscar. Sí, te escucho. Oscar, hola Oscar, ¿tienes micro? ¿Puedes hablarnos por el chat? Hola, profe, buen día, sí, señora. Hola, buenos días. Bueno, entonces, háblanos entonces de tu trabajo, de cómo has relacionado el texto con los dibujos. Bueno, profe, pues yo no sé, yo la verdad sí puse los textos muy en palabras de pronto muy mías, pero quise hacer una relación de la comprensión pues del texto aplicado al escenario pues que estaba representando en el calco. Entonces veía pues en los tres escenarios. ¿Cómo, profe? No, que está bien, que si es en tus propias palabras es mejor que si copiar del texto. Ah, ok. Lo que estaba pues representando en estos calcos, o más bien haciendo la transferencia de la información, era como esos flujos de los vehículos, de las personas, las relaciones que hay entre todas ellas en los tres lugares que escogí. Yo escogí la estación de Bello, la salida pues de la estación, en las afueras de la estación, escogí una calle del centro y escogí el cruce de Ayacucho con la Avenida Oriental, y entonces en cada una de ellas hice una relación entre cada uno de los elementos. Por ejemplo, las partes en las que las personas se acercan para comprar, las personas que van pasando pero muy rápidamente, que digamos que poco o nada se relacionan con las demás personas,
las personas que solamente se están es como movilizando en sus medios de transporte, haciendo también como mención de lo que de pronto es un elemento configurante de esas interacciones, que es el mobiliario urbano. Entonces, por donde hay de pronto árboles, donde hay mejor iluminación, ese tipo de elementos. Ya has visto que no nos interesa pues tanto esa arborización o esa iluminación como tal, sino por ejemplo si estás hablando del mobiliario urbano o estás hablando de los puestos, de los puestos de venta, nos interesa más que hables de la territorialización y la prosemia, más allá de que haya, que sean buenos o sean bonitos, cómo se pueden territorializar, cómo territorializan esos puestos de ventas o esas casetas de ventas, el espacio y cómo las personas en ese mobiliario urbano pues tienen unas relaciones de distancia al usarlo. Nos interesa más esa parte que te he señalado aquí en rojo para que la revises. Aquí Sí, la imagen está bien, es como adecuada. profe, Sí. de pronto como complemento que esos elementos también son configurantes de esas relaciones, debido a que por donde se tiene pues como mejor mobiliario urbano, permite que por una parte las personas estén como mayor tiempo en esos lugares, porque hay bancas, porque de pronto hay Eso sí lo puedes decir. iluminación. Eso, o Entonces, sea, por ejemplo, hablarlo la de esa iluminación. manera sí tiene significado, o sea, hablar del mobiliario urbano, pero hablando en cómo propician esas relaciones de las personas, claro, eso sí tiene sentido, pero entonces tienes que poner lo que ahí está remarcando, ese mobiliario, pero o esa iluminación que hace que ese tiempo de estancia sea más largo y cambie y que esa iluminación hace que los espacios cambien, tengan temporalidades diferentes en la noche o en el día, que se dé más seguridad a partir de ese mobiliario. Eso sí tiene más sentido que hablar como solo sobre citarlos, pero sin relacionarlos con el texto. Sí. Claro que sí. ¿Qué te iba a decir? Aquí en la planta ya dijimos, no sé muy bien cómo es esta arquitectura, esto es cerca del metro, entonces esta cuadra creo que es toda construida, ya esto sí es el espacio del metro, no sé si está construido también, para que se vea realmente lo que está construido de lo que no. Bueno, esta es una calle del centro de Medellín, también está bien tomada esa imagen. Vamos a leer el texto un momento entonces, las fluctuaciones de las personas, los ritmos apresurados, eso es más que destacar los vehículos de transporte, puedes destacar en ese mismo color esos ritmos apresurados, no hace falta que destaquemos el vehículo porque no es en sí lo importante el vehículo, sino que lo importante es que llevan un ritmo, nos transportan a un ritmo más apresurado, a las fluctuaciones también de las personas, entonces con ese azul puedes trabajar esas fluctuaciones de las personas, por ejemplo, que está bien, muchos estímulos visuales, los estímulos visuales también son importantes a través de los carteles de las tiendas, por ejemplo, como tú marcas en la imagen, que de eso también nos habla el texto, del ritmo, el ritmo rápido también, lo pueden marcar a partir de esos elementos vehiculares también, está bien. Y aquí que no puedo leer. Nadie en diferente parte del mundo solo transitan para desplazarse hacia otros destinos, está bien, ese tratamiento del texto. Y que lo hagas desde tu visión personal también es bueno porque denota que has comprendido el texto sin tener que usar esas mismas palabras del autor, aunque hay unos ciertos términos que siempre es importante introducir, como esas fluctuaciones o esos ritmos rápidos o esa prosemia, para que veamos que vamos asimilando otros términos y que sabemos relacionar. Bueno, esto es de la calle Ayacucho también, entonces, tránsito de personas, los vehículos, ¿vale? Aglomeraciones, los cruces, él habla de los cruces también, él habla de entrecruzamientos también, con esos cruces de personas. Por ahí. Las vendedores ambulantes también, la temporalidad de esos
vendedores. Los tiempos cortos. La comunidad, aquí más que el punto de referencia, que en el siguiente texto vamos a hablar de esos puntos de referencia, a partir del próximo enunciado, es más interesante entender esa iglesia como ese elemento de la comunidad, que forma parte de la comunidad, a partir de la iglesia también, que puedes definir entonces qué es una comunidad a partir del texto, cuáles son las diferencias entre esa comunidad, de esa comunidad con lo urbano. Bueno, aquí ya hemos dicho entonces, ese mobiliario urbano que propicie unas relaciones de proximidad o de distancia, que propicie una temporalidad también, que propicie unos tiempos entre diferentes temporalidades entre el día y la noche. Puedes hablar de eso. Bueno, en los planos, como hemos dicho, entonces vamos a marcar lo que está construido para que se diferencie de lo que tú estás marcando, que es en este caso la calle. Lo puedes hacer con una transparencia como tienes ahí, que a mí este grid no me deja hacer mucha transparencia, pero bueno, para que veamos muy claramente, fíjate cómo al marcar lo construido, la calle ya queda muy claramente señalada, y en esta te pasa lo mismo. Si yo marco lo que está construido, ojalá con un elemento más transparente como lo que tú tienes ahí, lo que me va a pasar es que muy claramente ya voy a tener señalada el elemento que yo quiero remarcar, que es en este caso la calle, no tanto lo edificado, sino esa calle, con esa cruz, ese cruce que se da entre esas dos calles. Por lo demás, me parece que los dibujos son pertinentes, están bien trabajados, el uso del color, y ya si quieres, pues puedes retomar 2 o 3 pequeñas cosas de los textos. Por lo demás, el ejercicio me parece que está bien. No sé si tienes alguna duda. No, profe, muchísimas gracias. Bueno, tienes que conservar, cuidado con la diagramación y conserva ese centímetro para que los textos siempre te queden en el mismo lugar y siempre hacia abajo con ese centímetro que vamos a mantener ahí. ¿Sí? Eso, profe, bueno, claro que sí. Gracias por el trabajo. Bueno, Oscar ya nos entregó, nos quedan Sara y Sara. Y por ahí estaba Cristian también, a ver si nos da tiempo. A ver, Oscar, está en la clase. Sara Echeverri. Hola Sara, ¿tiene micro? ¿Nos hablas por el chat? Hola, profe, sí. Hola, perfecto, súper. Bueno, cuéntanos entonces cómo has relacionado el texto con el trabajo. En esa primera diapositiva, pues quería como demarcar qué era lo que quería hablar, que era pues los espacios públicos, la territorialidad y el no lugar. Y en la otra diapositiva, ya como las perspectivas pues de esos lugares. Vale, aquí como es en planta no vemos tan claramente ni esa territorialidad, que me imagino que son unos puestos que están aquí, ni ese no lugar por las personas, pues imagino, no sé si es que ahí habrá un punto donde se coge mejor internet o algo así, no lo sé, para que lo podamos contar. Y el espacio público es todo esto, las calles, la plaza, todo eso es el espacio público, no solo este punto, sino todo este espacio. Aquí seguramente lo que habría que haber hecho en esta imagen aérea, que nos sirve casi como una especie de planta, es contar cómo son los movimientos en ese espacio, cómo son los movimientos de las personas. No sé, tú debes conocerlo mejor, si es que las personas transitan más entre estas calles o se acumulan más en estos espacios, o van hacia acá, o se paran más en este punto porque hay internet, o están comprando acá. Eso es lo que nos interesa, más que poner un punto y señalarlo, señalar cómo las personas
se están comportando en este espacio, en la iglesia, si se sientan en las escaleras, por ejemplo, si hay unos ritmos, por ejemplo, unas coreografías urbanas en algunos de estos elementos, si se acumulan. Eso es lo que tiene que contar esta planta. Por lo demás, pues aquí hay como una pequeña introducción a esos elementos. Vamos a ver la siguiente imagen que tiene todo eso. El no lugar, háblanos de por qué estás hablando ahí del no lugar. No nos hace falta ya que pongas esta planta 3 veces, ya no nos hace falta esto, ¿de acuerdo? Con que tengas esos dibujos está más que bien, porque la planta ya la tienes en el otro lugar, puedes señalar todo en el otro espacio. Bueno, cuéntanos aquí qué estabas trabajando. El no lugar, como es ese internet pues gratis para la gente, ahí medio lo marqué como Sí, como lugar, aquí lo que habría que haber demarcado es seguramente ver a una persona usando ese móvil o varias de personas usando ese móvil. No sé si por aquí están usando ese móvil o acá, de manera que podamos ver una persona que está como con ese móvil en la mano o sentado en las escaleras con el móvil o algo así, para que nos acerque más a ese espacio del no lugar. En la territorialidad se ve más clara. Hola. Sigue tú, porfa, nos cuentas el resto. Están los puestos, pues, que son ahí de venta, algunos de información, y bueno, algunas personas ahí como, pues, sí, para comprar, sentadas y así. Y ya en el espacio público lo que quería demarcar era, pues, el museo que hay, y ese, como esa, pues sí, también esos infinitos entrecruzamientos entre personas, y ya. Entre cruzamientos, que serían más las primeras personas, vale, según el espacio. Bueno, el texto se centraba mucho en esa territorialidad, en el no lugar, sí, podría haberse centrado más en esas relaciones, en el tiempo corto, podría desarrollar un poquito más del texto. Las imágenes son pertinentes, sobre todo esta del no lugar y la territorialidad también con las imágenes. En estas de aquí se ven menos personas, se ve más importancia del espacio en sí, de lo construido, pero bueno, también ahí hay que una serie de relaciones, aunque aquí no se ven tan claras, qué es lo que está pasando con esas personas, que ahí tú dices que hay unos vacíos, pero pues son esos vacíos que constituyen el espacio público, que de repente pueden tener más o menos uso, pero ahí habría que hablar de una temporalidad de uso o de unos usos definidos que hagan que haya menos personas en esta parte que en esta, porque hay menos personas en la parte de abajo de la plaza que en esta parte de acá, o es por la temporalidad, o por el momento, o por las actividades que se realizan. Lo he hecho como, pues, sí, o sea, arriba en la territorialidad, si hay más gente, más cúmulo de personas, pues por lo que creo que por acá hay un banco también ahí al frente, entonces hay más personas y eso. Pero en el espacio público, pues en el museo, no sé, por pasantes y pues así como imprevistos y ya como por pasar y así. Sí, esto es un museo, esto que hay debajo de la plaza es un museo. Ah, ya, entonces forma parte de esa relación entre lo público y lo privado. Transeúntes, no sé, puede ser turistas, puede ser que hables ahí de los turistas en ese espacio. No vemos pues como tantísima gente, quizás a lo mejor en esa plaza podría aparecer más gente también. Aquí este espacio es transitable, la cubierta de ese museo. Sí, sí. Bueno, quizá puedas añadirle aquí más gente y podamos ver esa relación de los espacios públicos de manera tan clara. Bueno, igual el trabajo está bien, está un poquito ajustado pues esa relación con el texto y esa última imagen que no es tan significativa o que no la podemos relacionar tan bien con el texto, pero en general está bien. No sé si tienes alguna duda. Trabaja esta planta aquí más como un elemento de coreografía, donde aparezca la gente más que los puntos señalados. No. Bueno, gracias, Sara. Y Sara Mejía, entonces. Chicos, ¿tenéis clase ahora? A continuación de esta. Sí, profe. Bueno, entonces lo que voy a hacer es
presentar el próximo enunciado y luego sigo con el ejercicio de Sara y no sé si Cristian, que estaba por ahí en algún momento, ha estado conectado, si tiene su ejercicio. Voy a hacer un parón un momento, vamos a ir al trabajo que hay que hacer para la próxima semana. La próxima semana no sé si realmente va a haber clase porque yo en el calendario tengo que son los días de la semana buenaventuriana. Pero no, parece que no han dicho nada en la universidad, aunque a nosotros nos dijeron que reservásemos esos días. Entonces no sé si tendremos clase la semana que viene o la siguiente. En todo caso, para la próxima clase, lo que tenemos que hacer es ir a hacer una lectura sobre el texto que se llama La imagen de la ciudad, de Kevin Lynch, que es la primera parte del siguiente enunciado, y vamos a hacer el trabajo como siempre. Vamos a leer y vamos a sacar los términos y vamos a hacer unas anotaciones. La idea de este ejercicio es aproximarnos a una imagen, a cómo describimos la ciudad, ya no desde esa antropología urbana que lo hemos hecho en este ejercicio, sino cómo describimos la ciudad a partir de una serie de elementos que son simbólicos y que son importantes y que con ellos la mayoría de las personas describen o hacen ese imaginario de la ciudad. Esos elementos son los hitos, los nodos, las sendas y los bordes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer del texto de la imagen de la ciudad que yo he dejado colgado en los textos, como el texto número 5 de Kevin Lynch, en las páginas desde la 61 hasta la 64, sacando todas esas características con las que el autor define hitos, nodos, sendas, bordes. Creo que a los nodos los llama mojones, creo que son, pero es una cuestión por la traducción, que es una traducción antigua del texto. Pero esos serían como los términos que tenemos que relacionar. Hablará también de barrios y lo que vamos a hacer es sacar las características para compartirlas en la próxima clase entre todos. Vamos a compartir esas características como hicimos en el texto del urbano y la ciudad, y luego yo voy a contar cómo se representan, según el sistema de Kevin Lynch, esos hitos, esos nodos, esas sendas en mapas, cómo los representas a partir del uso del punto, la línea y la mancha. Y luego ya ustedes van a pasar a hacer el ejercicio que voy a explicar la próxima semana. Entonces, como trabajo para el próximo día, leer el texto de la página 61 a la 64 y sacar las características. Luego habrá que adjuntarlo al ejercicio, como siempre, con el subrayado y con las anotaciones que hagamos sobre esos términos. ¿Sí quedó claro lo que hay que hacer para la próxima semana? Sí, profe. Bueno, entonces el que quiera salirse de la clase ya se puede salir, si es que no hay ninguna duda, o si hay alguien que tenga alguna duda la puede formular y antes de continuar con los trabajos. Sí. Profe, ¿hasta Sí. cuándo hay tiempo de corregir ese trabajo? Perdón, hasta el miércoles, hasta el jueves que viene. Listo, Una gracias. semana para todos. Hasta el jueves que viene. Gracias. El jueves que haya o no haya clase, yo voy a poner las notas sobre lo que haya entregado. Profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Chao, gracias chicos, nos vemos la próxima clase. Bueno, vamos a ver entonces el trabajo de Sara. No sé si Sara está por aquí, si tiene micro. Sí, profe, acá estoy. Bueno, súper. Genial. Igual ya has estado viendo el trabajo de los compañeros y ya te puedes hacer una idea de lo que, pues, yo creo que también más aproximada. Sí. Vale, cuéntame lo que has estado trabajando. Pues yo escogí el Parque de los Pies Descalzos porque me parece, pues, era un lugar que conocía mucho desde pequeñita y me parece que recopila como muchos de las definiciones, de las características. De acuerdo. Pero también has hecho como unas aproximaciones ahí, porque no has calcado las imágenes. Sí, son calcadas todas.
Pues algunas has elegido que no son tan pertinentes, me parece Te entonces voy a a mí. mostrar O sea, que no tienen gente cuáles. sobre todo, ¿no? Está bien, está bien. Las que no tienen gente sobre todo no son tan pertinentes y no nos sirven. Bueno, tenemos esta de aquí arriba, si nos sirve, esta que está con el agua y los chorritos y todo eso, esa sí es muy adecuada. La que no es tan adecuada es esta que aparece aquí abajo, porque no hay Bueno. ninguna persona ahí. Entonces esa yo creo que sería mejor cambiarla por cualquiera de las otras imágenes. Igual O ahí en ponerle internet. personas, ¿no? También, si quieres ponerle personas ahí, que seguro que vas a encontrar una imagen donde hay personas ahí delante de ese espacio, también le puedes poner personas ahí. Esa misma, y te faltaría otra imagen más. Mira, por ejemplo, cualquiera de estas que tienen aquí a la gente con el agua, en ese espacio, en esas fuentes, relacionando con esa prosemia, con esas relaciones efímeras, con esos contactos casuales que se van a dar. Cualquiera de esas imágenes también te van a servir, porque te falta una imagen para contarnos ese espacio. Ten más cuidado en el calcado de las personas para que se vean más claramente. Y se vean pues mejor si están sentados, si están de pie, cómo están posicionados en el espacio, que es lo que nos interesa. Listo. Aquí ya hemos dicho, no nos interesa tanto los árboles o lo construido, sí, nos interesa más saber cuál es la diferencia entre lo construido, que es esta pastilla gris que está aquí, y el resto del espacio. Pero aquí lo que nos interesa más es lo que hemos visto con los compañeros, por ejemplo, ¿dónde están los chorritos, por ejemplo? Aquí hay una zona de chorritos y cómo las personas interactúan ahí en ese espacio, si hay muchos niños acumulados o todo eso que pasa ahí, esa coreografía. Si tengo la otra fuente que está por acá, ya no me acuerdo exactamente dónde, entonces cómo las personas se sientan en ese espacio también, en esa fuente, en los laterales, las personas que están aquí sentadas en las mesitas, las personas que están jugando en el arenero acá. Bueno, eso es lo que nos interesa de ese plano realmente, para que lo vayas contando, para hacer esas coreografías urbanas. Listo. Entonces en esta puedes poner más personas. Esto es donde están las piedras esas. Este es el arenero, donde están esas piedras, yo creo, que aquí hay, pues, pueden salir unas personas aquí montando, luego los papás que están aquí sentados muchas veces, viendo aquí a los niños, bueno, todo eso aparte que está faltando de esta imagen y una imagen más que faltaría. Voy a leer el texto. Transeúntes, relaciones entre desconocidos, el distanciamiento. Bueno, el texto me parece que está bien, puedes hablar ahí de prosemia también, con esos distanciamientos y así añades alguno más de esa terminología. Bien, pues en la fuente siempre se suelen dar muchos coágulos de gente y esa efervescencia en los chorritos, masas efervescentes. Podías hablar de eso y para completar el texto, pero el texto me parece que está bien. Ahí te falta como la siguiente imagen para completar el trabajo. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por quedarte a la clase. Y ya, yo creo que había ahí el trabajo de Cristian, pero Cristian ya no está en la clase. Ya me quedo yo revisando a ver si él ha subido su trabajo. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Chao. Chao, gracias. Gracias. Cristian, estás de nuevo por acá. A ver, pero a ver, carpetas. Cristian. Pero Cristian no ha subido el trabajo. Bueno, cuando lo suba, lo podremos ver, Cristian. Ya, pues si me estás escuchando, que no sé si me estás escuchando, pues ya me cuentas tú cuándo vas a subir el trabajo o si lo vas a subir durante la semana.
Bueno, entonces terminamos aquí la clase y nos vemos la semana que viene. No sé si me va a dejar detener la grabación, sí.